A mí me queda una curiosidad muy grande con relación a esta ley que, como tal usted recalca, parecería que salió como de forma sorpresiva, tiene demasiados elementos controversiales dentro de ella misma. Pero ¿por qué estamos hablando tanto? Sí, perfecto, la acogida a las personas de la trata, del tráfico, pero ¿y a los criminales? ¿Qué hacemos con los criminales? Bueno, No dice nada la ley de las personas que son las que realizan el tráfico. Por ejemplo, en el caso del país vecino Haití, que sería el principal impactado con esta ley con relación a nosotros. Yo no recuerdo un solo caso sonoro en mi vida de una persona responsable de una mafia que trafique con haitianos por la frontera, preso o ni siquiera sometido. Entonces vamos a hablar de eso, vamos a castigar el delito, no se la ponga fácil a la víctima, que entiendo que sí, que en muchos casos lo es, pero en otra gente que viene por su voluntad propia, sin que nadie le mienta, sin que nadie lo coaccione. ¿Qué hacemos con las mafias? Pero oye lo siguiente, mira, esta ley en relación a las penalidades y a la persecución de las personas que delinquen, es decir, que se involucran en el tráfico, no la modifica en nada, la deja exactamente como estaba. Las penas que contempla la ley del 2003 son las mismas que se contemplan en esta. No, las medidas de persecución contra ellos son las mismas que están en esta, entonces lo que hay que aplicar. Claro. Bueno, perdimos ahí momentáneamente a... Parece que le entró una llamada. A Roberto. Ahí está. Sí. Ahí está. Sí, entró una llamada. Sí. Mira lo siguiente, por ejemplo. En la ley vigente, mira, una persona que se compruebe que está involucrada en el tráfico ilícito de personas, se le pueden involucrar los bienes materiales que tiene. Si tiene casa, si tiene vehículo. Por ejemplo, toda esa gente que agarran en un vehículo que viene lleno de migrantes, esa gente debiera ser procesado y esos vehículos debieran ser incautados y vendidos en pública. Totalmente de acuerdo. Y destinar esos recursos precisamente a este tema. Y como tú dices, no detienen a la gente en fraganti, pero no hay una guagua que haya sido vendida, no hay una empresa de esa que haya sido intervenida. ¿Por qué? Porque al final no se aplica la ley. Si aquí a todo el que sorprenden traficando con inmigrantes en sus vehículos, le quitaran el vehículo mediante un procedimiento legal, ese vehículo se vendiera y ese dinero se utilizara en la lucha con el tráfico. ¿Tenemos ese marco legal para hacerlo? ¿Tenemos el marco legal para hacer eso? En la ley vigente está. Entonces, oiga las cosas de la vida, que no lo critico, me parece excelente. Hoy mismo se acaba de anunciar que se le va a poder confiscar bienes a los presuntos implicados en el caso de Defalco, donde figura el hermano del expresidente Danilo Medina, pero un autobús no lo podemos confiscar. No lo entiendo. Yo he visto vehículos donde han sacado hasta 20 inmigrantes ilegales. ¿Ustedes lo han visto? Sí. Una jipeta que haya agarrado a una persona así debe inmediatamente quedar incautada porque fue sorprendida en flagrante delito, debe ser entregada al Ministerio Público como cuerpo del delito, debe perseguirse a esa persona como... Es más, esta ley, la anterior, o sea, la vigente, contempla que todo el que sea apresado como cómplice se le considera como autor del hecho. A los autores materiales, a los intelectuales y a los que sean cómplices se le aplica incluso la misma pena y se le aplican las mismas sanciones de carácter económico. Pero yo no conozco ni un autor material, ni intelectual, ni un cómplice que haya sido remitido a los tribunales de la República y que se haya procedido económicamente contra ellos. Si eso se hiciera, yo le garantizo a ustedes que no tuviéramos esta discusión, porque tuviéramos menos migración ilegal. Por supuesto. Ya. Ahora, yo me pregunto si para someter este proyecto de ley que modifica una ya existente, aprobada, como decía el doctor Rosario, en el año 2003, en un gobierno del PRD, devenido PRM, en el gobierno de Hipólito Mejía, si tuvieron en cuenta otras experiencias en cuanto a ese tema. Está bien, yo estoy seguro que detrás de este proyecto de ley está la presión de organismos internacionales. Recuerdo como si fuera ahora, hace pocos días, el doctor Leonel Fernández, el ex presidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo,
creo que en la marcha en la zona colonial hasta el altar a la patria, hacía referencia a presiones internacionales para obligar a otorgar nacionalidad a extranjeros o a personas que no estuvieran en el marco legal, etcétera, etcétera. Por ende, yo creo que hay una presión internacional a este gobierno para someter cosas de esta naturaleza que hay que verlas en el contexto. Es como que México ahora apruebe una ley similar y todas las personas, usted sabe la cantidad de personas que han utilizado el paso de México, la vuelta por México, víctimas de tráfico y de trata de personas. Ya sabemos el lamentable hecho en el que murieron dominicanos en un accidente, en una furgoneta que iban, en una cosa. Usted se imagina que todas esas personas en México regresen, porque no la dejan entrar a Estados Unidos, y digan, yo soy víctima de un tráfico ilegal de personas, me tienen que dar aquí ahora una residencia y ciudadanía mexicana a mí, a mis hijos, y digo, órale, y canto y me pongo un sombrero de charro y todo. Que lo hagan con todos los haitianos que iban, con todos los cubanos que iban por la frontera en México. Yo creo que México no haría eso. No, para nada. Entonces, ¿cómo hacerlo nosotros? ¿Cómo no ponernos en el contexto de que vivimos en una isla con dos países indivisibles, que no hay para dónde coger, con una situación económica que tiene Haití, y nosotros, sabiendo ya el peso que nos representa para nuestro país, nuestro vecino, en cuanto a las parturientas, etcétera, facilitemos esto, que me cobren un dinero como impuesto sin hacer una reforma fiscal que se pide a gritos. Hoy hasta el propio ministro de Economía decía que para acabar con la deuda o bajar la deuda hacía falta una reforma fiscal. Entonces me están haciendo una reforma fiscal a sotoboche, calladita, pero además para cobrarme un impuesto que ni siquiera va para la educación, ni va para la salud, va para poder documentar, apoyar, aupar y legalizar gente que dicen ser víctimas de la trata de personas o trata ilegal de migrantes, que no quiero decir que no existan, existen. Y estoy seguro que los haitianos, en una buena parte que entran, son víctimas de eso o se suman a eso porque es la única manera de salir de aquella crisis. Pero no puede ser que porque él llegue y diga, yo soy víctima de la trata, yo pagué 10,000 pesos para que me trajeran para acá y eso, ya yo lo tengo que recibir, darle documento, acogerlo, incluso llevarlo hasta para mi casa. A ellos y a los testigos. A ellos y a los testigos. A los testigos. Y como te digo, entonces también dice que debemos darle alojamiento a ellos. O sea, ya incluso supongan ustedes que ese mismo traficante quiera convencer gente en este país para que reciban esa persona que ellos trafican. Claro. Simplemente lo tienen en su casa porque la ley le permite tenerlo. No, y no solo eso, doctor. Si yo me sumo a eso y digo, no, tráigamelo para acá, el gobierno me va a pagar a mí por yo tenerlos en mi casa. Ahí lo que se va a establecer es un negocio. Ese es un nuevo negocio que se va a establecer. Mira, y como tú dices, precisamente en un encuentro que tuvo el presidente Fernández con el general Soto Jiménez, él se refirió por primera vez a ese tema en Santiago y lo repitió en la Marcha de la Juventud, diciendo que nosotros no podemos permitir que desde fuera nos tracen pauta. Yo te comento, por ejemplo, a mí me tocó en el año 2003, 2014, ser parte de una comisión que integraba a Gustavo Montalvo, Monchi Fadul, César Pina Toribio, y quién les habla, que fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y delante de nosotros, recuerdo que una señora que presidía cogió un turno para decirnos a todos: la solución de este problema es que ustedes tienen que modificar su constitución y adaptarla al criterio que nosotros tenemos. Oye, eso. Yo recuerdo, de eso yo fui testigo, yo fui parte de esa comisión. Yo recuerdo que César Pina, que estaba ahí con todo su tamaño, ¿verdad? Se paró como con un resorte, rompió todo el protocolo y le dijo: usted es una atrevida. Y yo no me quedo ahí, yo tengo que aguantar que usted me haga eso. Nosotros somos un Estado soberano y no le voy a permitir que usted nos respete de esa manera. Tuvimos que irnos porque César se puso violento. Claro. Reaccionó como él sabe reaccionar. Obviamente ya después
Él se calmó y le dijo, miren, esta conversación no tiene razón, nosotros tenemos que irnos porque lo que ustedes piden es de imposible cumplimiento por nosotros. Entonces, para mí y para nosotros lo que está ocurriendo es que estas presiones, ese sometimiento es el resultado de presiones que el gobierno no supo aceptar. Mira, en esa ley, por ejemplo, se establece que una persona que venga en esa condición, hasta que se aclare el hecho, puede cambiar su identidad y darle una identidad nueva. Para ponerte un ejemplo, que lo haría la Junta Central Electoral. En eso esta ley impacta a la Junta Central Electoral. Ahí también impacta también, como te dije, la ley de migración en 2 capítulos que están del artículo 75 en adelante. Es decir, toca demasiado leyes y toca demasiados temas controversiales que el Ejecutivo no debió someterlo sin previamente airearlo. No debió dar un golpe al cichado como lo hizo en diciembre, que pasó desapercibido, pero salió porque en algún momento tenía que salir, claro, y tenía que conocerse. Yo pienso, y aprovecho este espacio que me da Roberto y me da Miranda, para pedirle al presidente de la República que por el bien del país y de su gobierno, que es el gobierno de todos nosotros, retire ese proyecto. Si ese proyecto no se retira, en los próximos días el país va a ser convulsionado porque ya los nacionalistas han empezado a anunciar que van a hacer marcha, caravana, a la cual muchos de nosotros tendremos que sumarnos, porque con este tema estamos de acuerdo. Claro. Y entonces, eso no le conviene a un país que dentro de 12 meses, es decir, ya menos de 12 meses porque estamos en febrero, va a tener unas elecciones y claro, que dentro de 5 meses, a partir de julio, va a entrar, conforme a la ley, un proceso de pre-campaña electoral. No es bueno contaminar el ambiente con una discusión de esta naturaleza. Esto para mí es peligroso porque ustedes recuerdan cuál fue el origen de la sentencia 168-13. El origen de esa sentencia fue que oficiales del Estado Civil a ciudadanos extranjeros que estaban en condición irregular, el lenguaje que se usaba antes era en condición ilegal, ahora la normativa internacional le dice irregular. A ciudadanas que estaban en condición irregular empezaron a otorgarle acta de nacimiento como dominicanos. Si esto se produce, la cantidad de gente que va a venir, eso como un efecto llamada, va a ser indetenible. Y si en aquel momento tuvimos que dictar una ley para hacer un proceso de regularización que nos obligó a regularizar más de 270,000 personas y a registrar y a regularizar los expedientes de más de 55,000 gente en la Junta Central Electoral, lo que vendrá aquí será una avalancha. Más aún en un país donde en Haití tú tienes que la propia Policía Nacional hace como una semana fue parte de un atentado contra el presidente de la República. Le tirotearon el lugar donde estaba la propia policía que estaba llamada a custodiarlo, y además es un país donde nadie está seguro. Imagínense ustedes que se produzcan una poblada en Haití, la gente va a coger en masa para acá. Y cuando eso se produzca, van a ser exiliados económicos. Claro. Y nosotros vamos a tener obligados que aplicarle esta ley. En el fondo, para mí, ¿tú sabes lo que es esta ley? Esta es la solución dominicana al problema haitiano. Que no debe ser eso en modo alguno. La solución a Haití tiene que ser internacional, porque República Dominicana sola no puede. Debe ser, Miralba, internacional y en Haití. Y en Haití. Correcto. No, o si hay algunos países como el Canadá que tienen grandes territorios. Exacto. Y ellos quieren llevarse una parte, o lo mismo Estados Unidos. Bueno, ya es otro tema. Pero para nosotros lo ideal es que sea una solución en Haití. Pero observen ustedes que la comunidad internacional no ha querido tomar ninguna decisión con respecto a la crisis que hay. Y reconozco que el presidente de la República, Luis Abinader, ha hecho una buena gestión internacional sobre el tema, en el sentido de reclamar que se le preste atención y que una fuerza internacional vaya a Haití. Fuerza internacional, por cierto, donde República Dominicana no debe participar. Sí. Pero ojalá Estados Unidos, Francia, Canadá, lideren la formación de esa fuerza, porque a quien más afecta la inestabilidad de Haití ahora mismo es a la República Dominicana, porque ya ellos están acostumbrados a vivir en ese desorden. Ese estado prácticamente está colapsado, ese estado no existe.
pero a nosotros no impacta en la economía, no impacta en la salubridad, no impacta en lo cultural, en todo. Prácticamente es una amenaza a la seguridad pública en la República Dominicana.